6:30 de la mañana. Te paras frente al espejo, te subes la camiseta, y lo mismo te devuelve la mirada, esa capa persistente alrededor de tu cintura. No bebes refrescos, no comes postres, no añades azúcar a tu café. De hecho, te dices a ti mismo, como bastante sano. Entonces, ¿por qué sigue ahí tu barriga? La mayoría de la gente culpa inmediatamente a las calorías, o a la edad, o a la genética. Pero, ¿y si ninguno de esos es el problema real? ¿Y si tu cuerpo está almacenando grasa no porque comas demasiado azúcar, sino porque la insulina se está activando de formas que no puedes ver y de las que nunca te informaste? Aquí está la incómoda verdad. A la insulina no le importa si la comida está etiquetada como sana. Solo le importan las señales. Y ahora mismo tu cuerpo puede estar recibiendo señales de almacenamiento de grasa durante todo el día, incluso si nunca pruebas los dulces. Esa respuesta oculta de la insulina es lo que silenciosamente encierra la grasa alrededor de tus órganos, especialmente alrededor de tu cintura. En este vídeo aprenderás cómo la insulina puede mantenerse alta sin azúcar, sin comida basura y sin que te des cuenta. Y, lo que es más importante, cómo desactivarla para que tu cuerpo finalmente permita que comience la pérdida de grasa. Después del momento frente al espejo, la mayoría de la gente comete el mismo error. Intentan solucionar la pérdida de grasa, atacando la comida con más fuerza. Cortan más calorías, eliminan más carbohidratos, entrenan con más intensidad, pero la cintura no responde. Porque la pérdida de grasa no se controla por el esfuerzo, se controla por el permiso. Tu cuerpo no quema grasa solo porque tú quieras. Quema grasa solo cuando la insulina está lo suficientemente baja durante el tiempo suficiente para desbloquear la energía almacenada. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que la insulina es solo una reacción al azúcar, algo que se dispara después de un pastel o un refresco, algo que ya han eliminado. Pero la insulina no es un simple interruptor de encendido y apagado. Es un sistema de señalización, y muchas de esas señales son invisibles. Investigaciones publicadas en Cell Metabolism mostraron que la insulina puede permanecer elevada incluso cuando el azúcar en sangre parece normal. Esto significa que puedes comer sano, evitar los dulces, mantenerte dentro de tus calorías y aún así vivir en un estado de almacenamiento de grasa. ¿Por qué? Porque la insulina responde a más que solo la glucosa. Responde a la frecuencia con la que comes, el tipo de proteína que eliges, tus hormonas del estrés, tu horario de sueño e incluso cómo tu sistema nervioso percibe una amenaza. En términos evolutivos, esto tenía perfecto sentido. La insulina fue diseñada para proteger la supervivencia, no la estética, no las cinturas. Cuando tu cuerpo detecta combustible frecuente o estrés constante, interpreta el entorno como inestable. Y en un entorno inestable, la decisión biológica correcta es almacenar energía, especialmente alrededor del abdomen, donde protege los órganos vitales. Por eso la grasa visceral es tan persistente. No es grasa perezosa, es grasa defensiva. Así que la verdadera pregunta no es cuántas calorías comes. La verdadera pregunta es qué señales estás enviando que mantienen la insulina silenciosamente elevada durante todo el día. En la siguiente sección desglosaremos la primera señal oculta, una que afecta a casi todos los que comen sano, y sin saberlo, mantiene la insulina activada de la mañana a la noche. Comer sano, pero nunca dejar descansar la insulina. La mayoría de las personas que luchan con la grasa abdominal no están comiendo en exceso, están sobreseñalizando. Desayunan, luego un tentempié sano, luego almuerzan, luego otro tentempié, luego cenan. A veces algo pequeño por la noche porque parece inofensivo. Aquí nada parece mal.
De hecho, parece disciplinado. Pero biológicamente, este patrón mantiene la insulina activa desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes. Cada vez que comes, incluso una pequeña cantidad, la insulina debe subir, no dispararse. Subir. Y la insulina solo hace una cosa bien. Le dice al cuerpo: está entrando energía, no quemes el combustible almacenado. La pérdida de grasa no ocurre cuando la insulina se dispara brevemente. Falla cuando la insulina nunca baja del todo. Estudios sobre señalización metabólica muestran que el cuerpo necesita periodos prolongados de insulina baja para activar las enzimas liberadoras de grasa, especialmente la lipasa sensible a hormonas. Cuando comes cada 2 o 3 horas, esas enzimas nunca obtienen permiso para funcionar. Así que el cuerpo se adapta. Aprende que la comida es frecuente pero impredecible. Y en ese entorno, el lugar más seguro para almacenar energía es alrededor del abdomen. Por eso la gente suele decir: como menos que antes, pero mi cintura sigue creciendo. Porque la frecuencia importa más que la cantidad cuando se trata de insulina. Esta es también la razón por la que 2 personas pueden comer las mismas calorías y obtener resultados opuestos. Uno le da tiempo a la insulina para bajar, el otro no. Y la diferencia es invisible hasta que entiendes la señal. La primera señal oculta de insulina no es el azúcar, es la alimentación constante. En la siguiente señal, veremos algo aún más engañoso. Un grupo de alimentos en el que la gente confía y del que a menudo abusa, que puede elevar silenciosamente la insulina incluso cuando los carbohidratos son bajos. Cuando la proteína desencadena silenciosamente la insulina. Después de escuchar sobre la alimentación constante, muchas personas hacen un ajuste rápido. Reducen los tentempiés, comen menos comidas, pero reemplazan esas comidas con alimentos muy ricos en proteínas: pollo magro, claras de huevo, batidos de proteínas, yogur bajo en grasa. De nuevo, parece correcto, parece disciplinado, parece científico y, sin embargo, la cintura sigue sin responder. Aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca aprende. La proteína no es neutral en lo que respecta a la insulina. Ciertas proteínas, especialmente las de digestión rápida, pueden estimular la insulina casi tan fuertemente como el azúcar. Investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition encontraron que la proteína de suero y la proteína animal refinada producían una respuesta insulínica significativa, incluso cuando la glucosa en sangre apenas cambiaba. Esto crea una ilusión peligrosa. Miras tu dieta y ves bajo en azúcar, bajos carbohidratos, calorías limpias. Pero hormonalmente, tu cuerpo sigue recibiendo la señal: está entrando energía, no liberes grasa. El problema empeora cuando la proteína se come sin grasa. La grasa ralentiza la digestión. La grasa reduce la demanda de insulina. La grasa le dice al cuerpo: esta comida es estable y suficiente. Sin ella, la proteína actúa rápido, la insulina sube rápido y la quema de grasa se detiene. Por eso tanta gente dice: como pollo y verduras, y no pasa nada. No es porque la proteína sea mala, es porque la proteína sola es una señalización incompleta. Tu cuerpo no lee etiquetas nutricionales, lee el contexto hormonal, y en ese contexto, la proteína sin grasa a menudo se comporta como un desencadenante oculto de insulina. En la siguiente señal, nos alejaremos completamente de la comida, porque uno de los impulsores de insulina más fuertes no viene de tu plato, sino de tu sistema nervioso. El estrés que mantiene la insulina elevada, incluso sin comida. En este punto, podrías estar pensando: como menos comidas, equilibro la proteína con grasa. Entonces, ¿por qué la grasa sigue aferrándose a mi cintura? Porque la comida no es el único desencadenante. Uno de los impulsores de insulina más poderosos nunca entra por tu boca. Entra a través del estrés. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, plazos, falta de sueño,
estimulación constante o ansiedad no resuelta. Activa la respuesta al estrés. La hormona liberada primero es el cortisol. El trabajo del cortisol es simple. Te prepara para sobrevivir. Para hacer eso, le dice al hígado que libere la glucosa almacenada en el torrente sanguíneo. Y cuando aparece la glucosa, la insulina debe seguirla. Esto sucede incluso si no has comido. Estudios publicados en el Journal of Endocrinology han demostrado que las personas bajo estrés crónico o que duermen menos de 6 horas por noche tienen niveles de insulina basal significativamente más altos, a pesar de dietas idénticas. Por eso la grasa abdominal a menudo aparece durante periodos estresantes de la vida, incluso cuando los hábitos alimenticios no cambian. El cuerpo no está confundido, está respondiendo correctamente. En términos evolutivos, el estrés significaba peligro, y el peligro significaba que el combustible tenía que almacenarse cerca de los órganos vitales. Así que el abdomen se convirtió en la zona prioritaria. Esto también explica por qué el entrenamiento intenso en el momento equivocado puede ser contraproducente. Entrenamientos nocturnos, sesiones de alta intensidad excesivas y el esfuerzo constante sin recuperación, todo eleva el cortisol. En lugar de señalar crecimiento, señalan amenaza, y la amenaza mantiene la insulina elevada. La solución no es evitar el esfuerzo, sino respetar los tiempos. La exposición a la luz matutina, el movimiento más tranquilo y la reducción de la estimulación por la noche ayudan a restaurar el ritmo natural del cortisol. Cuando el cortisol sigue su curva adecuada, la insulina deja de recibir falsas alarmas, y solo entonces la pérdida de grasa se vuelve biológicamente segura. En la siguiente señal, descubriremos algo aún más sorprendente. Un elemento que falta, no relacionado con la comida o el estrés, que puede aumentar silenciosamente la insulina y estancar la pérdida de grasa. Cuando la sal baja, se convierte en una señal de estrés metabólico. A estas alturas, puede que hayas notado un patrón. La insulina no sube solo por la comida. Sube cada vez que el cuerpo detecta inestabilidad. Y una de las señales de inestabilidad más ignoradas es el desequilibrio electrolítico, especialmente el sodio. Durante años, a la gente se le enseñó a temer la sal, a reducirla agresivamente, a evitarla siempre que fuera posible. Pero biológicamente, el sodio bajo no es neutral. Cuando los niveles de sodio bajan, el cuerpo lo interpreta como deshidratación o escasez de recursos. Eso desencadena una respuesta al estrés. La aldosterona sube, el cortisol sube, y, una vez más, la insulina le sigue. Investigaciones en fisiología humana han demostrado que una ingesta baja de sodio puede aumentar la resistencia a la insulina y elevar las hormonas del estrés, incluso cuando la ingesta calórica permanece inalterada. Este efecto se amplifica en personas que comen bajo en carbohidratos, hacen ejercicio con frecuencia, sudan a menudo o beben grandes cantidades de agua sola. En estas condiciones, la sal no es opcional, es reguladora. Sin suficiente sodio, el volumen sanguíneo disminuye, el sistema nervioso se mantiene alerta, y el cuerpo pasa al modo de conservación. En modo de conservación, la pérdida de grasa no está permitida. Por eso, algunas personas se sienten cansadas, con frío, mareadas y hinchadas al mismo tiempo. Su cuerpo está reteniendo grasa mientras lucha por mantener el equilibrio. Volver a añadir una cantidad adecuada de sal a menudo produce un resultado sorprendente. La energía mejora, los antojos disminuyen, y la cintura lentamente comienza a responder. No porque la sal queme grasa, sino porque elimina una falsa señal de estrés que mantenía la insulina elevada. En la siguiente señal, lo uniremos todo, porque el momento, no solo el contenido, determina si la insulina permanece alta o finalmente baja. Cuando el momento envía el mensaje metabólico incorrecto. En este punto,
puede que notes algo importante. Ninguna de estas señales es extrema. Ninguna son errores obvios. Son problemas de tiempo. Tu cuerpo no experimenta la vida como calorías y macronutrientes. La experimenta como ritmo, luz y oscuridad, actividad y descanso, alimentación y ayuno. Cuando esos ritmos se rompen, la insulina pierde su interruptor de apagado natural. Comer tarde, entrenar tarde, exposición tardía a pantallas y un sueño inconsistente, todo envía el mismo mensaje. Mantente alerta, mantente preparado. No liberes la energía almacenada. Por la noche, tu biología está diseñada para cambiar. La sensibilidad a la insulina disminuye. La melatonina aumenta. La reparación reemplaza el rendimiento. Pero cuando comes tarde o entrenas intensamente por la noche, inviertes esa señal. La insulina sube cuando debería estar bajando. El cortisol permanece elevado cuando debería estar tranquilo. Y el abdomen, una vez más, se convierte en el lugar más seguro para almacenar el exceso de energía. Por eso, algunas personas hacen todo bien, pero solo ven que la pérdida de grasa se estanca alrededor de la cintura. Sus señales son correctas, pero están mal sincronizadas. Cuando la comida y el entrenamiento se alinean más temprano en el día, la insulina obtiene una ventana clara para subir y luego bajar completamente. Esa ventana no es opcional. Es la puerta de entrada a la liberación de grasa. Cuando la insulina baja por la noche, la quema de grasa no se dispara dramáticamente. Simplemente se permite. Y con el tiempo, la pérdida de grasa permitida es el único tipo que perdura. Ahora el patrón debería estar claro. La insulina oculta no es una sola cosa. Es una red de señales que nunca le dan a tu cuerpo una razón para soltarla. En la sección final, conectaremos estas señales en una estructura diaria simple que restaura el ritmo de la insulina sin pasar hambre y sin castigo. Esto no va de trucos, no va de suplementos y no va de obligar a tu cuerpo a relajarse. Va de alineación. Tu sistema nervioso no responde a instrucciones, responde a patrones. Cuando el cortisol vespertino se mantiene alto, no es porque tu cuerpo esté roto. Es porque tu cuerpo sigue pensando que el día no ha terminado. Luz, ruido, presión mental, bucles de estrés sin resolver. Una vez que cambias las señales, el cortisol obedece. Reducir el cortisol vespertino no requiere esfuerzo. Requiere permiso. Permiso para que el cerebro se retire. Permiso para que el cuerpo cambie de supervivencia a recuperación. Haz esto consistentemente, y algo sutil pero poderoso sucede. El sueño se profundiza. Los antojos se calman. La energía matutina regresa sin dependencia de la cafeína. La pérdida de grasa deja de ser una lucha y empieza a convertirse en una consecuencia. 3 horas antes de dormir, termina tu última comida completa. Proteína primero, sin picos fuertes de azúcar, sin picotear después. 2 horas antes de dormir. Baja la intensidad de la luz. Solo tonos cálidos, sin brillo cenital. Si estás frente a una pantalla, reduce el brillo y mantén el contenido pasivo. 90 minutos antes de dormir. Sal del modo de resolución de problemas. Nada de trabajo. Nada de planificación. Nada de toma de decisiones. Si surgen pensamientos, no los suprimas. Escríbelos. Dile a tu cerebro: mañana me encargo de esto. 60 minutos antes de dormir. Ralentiza el cuerpo para ralentizar el cerebro. Una ducha caliente, estiramientos suaves, o caminar tranquilamente. Nada de ejercicio intenso. Nada de estimulación emocional. Últimos 10 minutos. Habitación oscura. Temperatura fresca. Quietud. Respira lentamente por la nariz. Exhala largo. Señal de seguridad. Este es el momento en que el cortisol se relaja. Si esta rutina te pareció sencilla, ese es el objetivo. Tu biología no necesita complejidad.
necesita constancia. Si quieres el siguiente vídeo, desglosaré cómo la luz matutina y el horario de despertar deciden si tu curva de cortisol trabaja a tu favor o en tu contra durante todo el día. Dime en los comentarios, ¿quieres arreglar el sueño primero o la grasa abdominal primero? Porque la verdad es que no puedes arreglar uno sin arreglar el otro.